retratos, mirando las fotos durante un buen rato. La foto de cuando tu papá vivía, te llevaba en UPA de noche y de día. Eras una nena dulce y compradora, tenías los mismos ojitos que ahora. La foto te gusta, debe ser por eso que le hablas bajito y le das un beso. Hace mucho que lo sé, pero vos no lo sabías. Voy a decirte una cosa, me encanta esta hora del día. Me encanta esta hora del día, a las 11:05 de la mañana, me encanta esta hora del día. Y ¿sabes qué me encanta también? Cuando uno nota, ya no digo de tal palo, tal astilla, digo de tal palo, tal bosque, tal árbol, porque es increíble, y lo digo sinceramente porque lo he venido siguiendo a lo largo de mucho tiempo. Tanto Jaco como Fran, estoy hablando de los herederos de alguien que se llama Mario, que está en línea, están haciendo algo increíble cuando se juntan, algo como lo que estamos escuchando ahora, donde incursionan en otros ritmos, en otras canciones que tal vez quedan lejanas de lo que uno espera en un cosquín, pero después lo veo el otro día Fran haciendo... no sé, la canción de las simples cosas, allá en el escenario mayor de Cosquín, y me emociono y digo, qué bestias que son. Y de todos esos, los veo a los tres juntos, ¿no? Lo veo a Jaco, lo veo a Fran y lo veo al Benjamín de la banda. Lo veo a Jairo, que está en línea. Jairo, un abrazo enorme, bienvenido a la radio. Hola, el Benjamín, ¿cómo estás? Yo no sé, como si yo lo veo a los tres y con una polenta siempre, con una energía, y además, vos sabés, los quiero y los veo cómo evolucionan, y te veo vos disfrutando, y disfrutando también de eso, ¿no? De lo compartido y de lo que se genera. Sí, no, es para disfrutarlo, una cosa así, ¿viste? Bueno, no te lo esperás que pase una cosa así. Cuando estás cantando, cuando todavía no tenés una familia, cuando nacen los chicos que son chiquitos y demás, pues sí, ¿qué serán estos cuando sean grandes, no? ¿A qué se dedican? Pero no pensás nunca que alguno de ellos va a tener una inclinación, digamos, a la música y demás. Y además esto sobrepasa todo porque Jaco, que es hijo mío, y su hijo. Claro, ¿no? Yo mi nieto, imagínate. O sea, hijo y nieto. Una genética poderosa. Es muy poderosa, la verdad, y que además a ellos también los veo disfrutando y lo veo, viste, como jugando en un momento, pero totalmente conscientes y concentrados y como en la dimensión, viste, y a la par del Jairo, a la par tuya, en una escena completa, musicalmente completa, visualmente completa, artísticamente completa. Ahora hay algo que me está faltando. Jairo, yo nos solíamos cruzar muy seguido en un lugar, y hace rato que no anda por ahí, y me acaban de contar que lo están viendo más seguido por Villa María, ¿puede ser? Sí, voy mucho, sí. Anda pasado mañana me voy. ¿Pero para Villa María o para donde lo veía yo del otro lado del río? A la villa. Y ya agarró, para mí tiene medio acento de Villa María el cordobés. Yo no sé, pero lo escucho muy, muy feliz con Villa María. No, se me está poniendo el acento cordobés. Se está poniendo colorado el negrito. Tremendo el acento cordobés, porque en Villa María hablan muy cordobés. Villa María, Río Cuarto, ¿viste? Son ciudades que hablan con el acento muy, muy marcado. Qué lindo. Un poquito distinto al de Córdoba de la ciudad, pero muy marcado. El cantito, ¿viste? ¿Y cómo es? Yo soy del norte, sí, que el canto es distinto, ¿viste? Cruz del Eje. ¿Cómo es el de Cruz del Eje? Y el de Cruz del Eje, que es una mezcla de... Nosotros decimos que es chuncano, porque es una mezcla de cordobés, riojano, está a mitad de camino entre... detrás de la sierra, todo eso. Acentúan las palabras de una manera distinta. ¿Y Villa María? Depende de la cantidad de sílabas que tenga la palabra, ¿viste? Claro. Por ejemplo, corresponsal, ¿no? Sí. Pues sí, corresponsal.
un cordobés diría corresponsal. Ah, claro, ¿No? claro. Este es el corresponsal de la radio. ¿Viste? Y el de Club del Eje o el de la Sierra diría corresponsal. Claro. Es una. Claro. Corresponsal. O sea, son figuras, uno usa fusas, otro corchea, semicorchea. No, ahí, sí, hay un pentagrama, es un pentagrama. Es un poco el acento de la mezcla por lo riojano, ¿viste? Qué musicalidad. El Club del Eje está camino a La Rioja, en la mitad del camino. Qué Entre musicalidad. Córdoba y La Rioja. Yo tenía unos primos en La Rioja, que, bueno, mi abuelo, todos venían del campo, ¿viste? Sí. Se instalaron en el Cruz del Eje con mi padre de chiquito, pero mi padre nació en Olta, en La Rioja. Bueno, la cuestión es que ellos tenían parientes en una aldea, ¿viste? Un lugar que tenían casas desperdigadas por ahí, muy lindos lugares, solíamos ir cuando éramos chicos, pero claro, cuando íbamos nosotros al lugar, era un lugar, ¿viste? Con muy pocas casas, puro campo, mucho bicho, y entonces nosotros llegamos al Cruz del Eje, era como si llegara gente de Manhattan, ¿viste? Claro, para ellos. Y teníamos primitos que tenían la edad nuestra, que eran divinos. Y ellos jugaban, ¿viste? Todo es naturaleza, ¿viste? Entonces, ellos, por ejemplo, querían presumir de algo, ¿viste? Adelante de nosotros. Claro, ¿viste? claro. Estos vienen de Cruz del Eje, no se vayan a creer que acá no tenemos nada, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, íbamos a pescar con el típico palito, el hilito, eso, a un arroyo que había cerca de la casa de los parientes de mi abuela, y eran dos chiquitos, uno tendría 8 años, el otro 4, una cosa así, ¿no? Más o menos la edad que teníamos nosotros también, ¿no? Y entonces el más grande, ¿viste? Como presumiendo, nos miraba de costadito, ¿viste? De coté, y nos decía, yo tengo un cabrito en el portezuelo. No, si fuera un potentado tener un cabrito en el portezuelo. Claro. Pero el más chiquito no lo dejaba mentir, ¿no? Entonces le tironeaba los pantalones y decía, ¿para qué mentí? Si ya te lo han carneado. Entonces lo habían carneado al cabrito, se lo habían comido. ¿Sabes que yo te escucho? ¿Para qué mentí si ya te lo han carneado? Lo veo. Es genial y engancha escucharte. Con lo que te voy a decir, yo te escuchaba y veía lo que me contabas, la imagen, vos no sos ajeno a esto porque pintás, estás muy dedicado, te apasiona la pintura, sos uno, como decimos nosotros, de esos músicos que pintan, así como hay pintores que cantan tantos, ¿no? A medida que uno va descubriendo, vos hemos hablado esto alguna vez de Tony Bennett, pero también de Ron Wood, pintor también, no, pero buenos pintores y Johnny Mitchell y ni hablar, bueno, hablamos de Aute también, pero hay algo, yo me quedé pensando que hay mucho en común, ¿no? Uno habla del color de la voz, pero color de la voz, ¿entendés? La tonalidad, ¿entendés? La coloratura. Claro, o el ritmo, dicen a veces quienes pintan, ¿no? Entonces digo, por ahí uno conoce primero la faceta del que canta y después del que pinta. Creo que un caso, digamos, inverso, que yo logro ubicar, pero muy puntual, tiene que ver con Jorge de la Vega, ¿no? De la época del Ditela, claro, ¿no es cierto? Vega, claro. El gran Jorge de la Vega. Sí, uno no sabe si fue más pintor que, bueno, él hacía, cantautor, digamos. ¿No? Él hacía, exactamente, él después lo conocimos por ese gran disco del Gusanito, el Gusanito en persona, Pienso en Mariquena, también no puedo dejar de pensar, pero todo lo que él hace en su etapa, él cuando empieza a grabar y a experimentar con la música, ya era un pintor reconocido, un artista plástico. Un artista plástico completo, claro. Bueno, yo estudié las dos cosas, yo trabajé las dos cosas. La intención con la que vine a Buenos Aires, cuando vine, que era un adolescente todavía, tenía 14 años, sí. Mi intención, y fue el argumento también para convencer a mis padres de que me dejaran venir, porque era muy chiquito y era muy arriesgado dejar a un chico venir a una ciudad como Buenos Aires, un poco impiadosa para un pibito que no conocía una ciudad tan grande. Mi intención era estudiar arte y canto. Claro. Esa era mi intención, y lo hice, las dos cosas. Una empezó un poquito más tarde que la otra, pero hice las dos cosas, lo pude hacer, o sea que cumplí con mis viejos, por suerte se los puedo decir.
Cumplí con los dos. Cumpliste con Estudié ese las dos mandato, cosas. con 2 mandatos cumpliste y también eras chiquito en París, ¿no? Y siempre pensamos Sí. yo tengo siempre tu imagen en esas fotos en lo de los Pons y siempre vuelvo a ellas y rodeado de un equipazo, ¿no? Y vos eras un Benjamín Sí. también. Sí, bueno, la época francesa, el momento en Francia fue tan sorprendente para mí porque una ciudad, sobre todo París, es una ciudad que tiene un mundo del espectáculo muy grande, Claro. Y ahí muy amplio, hay muchas figuras, entonces hay mucha competencia, mucha cosa, muy difícil sí. ahí aspirar a algo y demás. Y bueno, tuve la Coincidiste vos suerte ahí, de que con un equipazo de argentinos, ¿no? Coincidiste sí, con un no, equipo. eso sí, pero yo cuando fui no conocía a los argentinos que vivían ahí, ¿viste? Cuando fui me contrataron para grabar un disco en francés, Sí. pero yo vivía en España en ese momento. Ajá. Por supuesto que admiraba muchísimo a Atahualpa Yupanqui, a Piazzolla, a gente que vivía ahí, sí, por supuesto a Antonio Seguí, el pintor, todo eso. Yo tenía unas referencias, digamos, artísticas de argentinos que habían ido y que habían hecho pie ahí en una ciudad tan extraordinaria como París para el arte, ¿no? En aquella época. Y bueno, y entonces cuando llegué era nada más que para los franceses. Después, como hubo un éxito muy grande, ahí ya, viste, me junté con todo porque era un argentino que llegaba, chico, joven y demás. Aparecía todo el tiempo por la tele, cantando en francés, esto, lo otro. Y bueno, ya nos acercamos naturalmente, viste, y nos hicimos muy amigos con Astor, con Atahualpa. Atahualpa fue de una generosidad conmigo. Que a mí siempre me dicen Atahualpa era una personalidad compleja, difícil, y es cierto. Pero yo tengo que agradecer entonces como un doble privilegio de haber contado con una amistad de parte de él y lo cariñoso que fue con mi familia siempre, con mis chicos. Fantástico. Tuve una relación con él extraordinaria. Y con Astor Piazzolla ni hablar, porque con Astor directamente grabamos cosas. Eso, quiero ir a Piazzolla, pero antes, ya que hablamos de Francia, me abro un paréntesis y pienso que en aquel momento uno ni te imaginabas que ese señor que uno identificaba con otro club, llamado Carlos Bianchi, terminaría haciéndote tan feliz. Y a mí también. Años después, ¿no? Sí, no, a Carlos lo conocí en un programa de televisión porque lo habían lesionado. Claro, y jugaba ya. lo habían operado de una pierna, lo había lesionado un jugador español que era capitán de la selección española, que se llamaba Gallego. Sí. Y bueno, y estuvo, fue a la televisión y más porque le hicieron una operación que en ese momento era una operación muy novedosa, no incluía yeso, nada, es decir que, bueno, era muy novedoso y llamó la atención de los medios, ¿no? Y le hicieron muchas notas en ese momento. Carlos era una figura del fútbol tremenda, extraordinaria. Tremenda. Se llamaban Carlos en la calle, Carlos, le gritaban. Bueno, y él y su esposa, Margarita, sí, fueron también conmigo. Claro, el hecho ese de que llevaba un argentino y cantaba. Los jugadores de fútbol, qué sé yo, Delio Onis, Nogués, el propio Márcico, qué sé yo, gente que estaban ahí en Francia, claro, naturalmente tenían una relación conmigo entrañable a partir del terruño, ¿no? Sí. De la tierra de donde veníamos todos. Y claro. Carlos fue particularmente generoso conmigo, un hombre de una gran generosidad y un tipo con una capacidad de adaptación maravillosa y un hombre de bien, Carlos Bianchi, un tipo maravilloso, una familia maravillosa. Sí. A Brenda la conozco desde que era chiquitita. Brenda, Mauro, bueno, una banda. Es la mujer de Eduardo Domínguez. Exactamente. Ahora, nombraste a Piazzolla y vuelvo a Piazzolla y te voy a preguntar algo, a ver si es verdad o no. ¿Vos llegó Piazzolla a estar tentado? Yo te veía el otro día en Cosquín, te vi cantando el himno también cerquita en Jesús María, pero digo, ¿Piazzolla habló con vos de querer ir a Cosquín? Sí, un día me dijo, me llamó mucho la atención, porque yo había hecho un viaje a la Argentina para cantar, entre los lugares donde canté fue canté en el Festival de Cosquín. Sí. Entonces cuando volví, quedamos en encontrarnos
Vinieron a comer Laura y él a mi casa. Sí. Y bueno, y la charla pasó por donde había estado en Argentina, contándole un poco cómo eran los festivales. Y se interesó muchísimo por lo de Cosquín, porque claro, había oído hablar de Cosquín, pero no sabía exactamente de qué se trataba, cómo era, cómo funcionaban las cosas ahí, ¿no? Entonces, yo le conté que podíamos, yo había hecho varias cosas así extraordinarias con músicos invitados o con gente para cantar el fragmento de alguna obra importante en el festival. El festival de Cosquín se presta para ese tipo de cosas porque es como un gran teatro, ¿no? Uf. Donde la gente está sentada y escucha, y bueno, y si le interesa lo que escucha, hace mucho silencio y está ahí, ¿no? Y me dice Astor, che, ¿y qué te parecería? Mira, voy a investigar, voy a ver, dice, si podríamos hacer algo ahí, ¿no? Y que yo componga algunas canciones que tengan aire folclórico, y dice, y ir al festival de Cosquín, ¿no? Yo dije, no, sería increíble. Qué bárbaro. Sería increíble, extraordinario. No se pudo lograr porque él se fue a vivir a Estados Unidos después. Claro. Justo después se fue a vivir a Estados Unidos y después, bueno, tuve problemas. No. Cuando volvió a Francia, volvió a pasear a Francia, Sí. y le dio el ataque tremendo que le dio y ya no volvió más. Pero bueno, hubo esa oportunidad. Quiero Mirá decir qué que historia. era un hombre que tenía muchas inquietudes, tenía muchas ideas y era un laburador tremendo. Entonces no le asustaba para nada ponerse a trabajar, ponerse al piano y empezar a estudiar estilos, formas, modos, tempos y demás folclóricos para presentar un repertorio que sea respetable, porque el tipo era muy serio trabajando, ¿viste? Era muy autoexigente. Sí, perdón, y el festival, hubo momentos, vos para mí empezaste tarde, porque el 88 fue tu primer año Cosquín. La primera vez sí que canté en el 88. O sea, imagínate, ni hablar lo que le pasó a Mercedes para llegar al escenario mucho antes, digo, es muy particular, han cambiado los tiempos y los ritmos, digo, pero muy exigente y muy riguroso y muy a ver quién se sube y quién no, y por eso yo creo que vos tomaste un tiempo también para estar allí. Mucho tiempo. Por eso, 88. Porque yo venía de otro palo. ¿viste? Exacto, ahí va, ese es el tema. Y hay esa cosa, ese prurito, esa cosa en los festivales, en algunos festivales, que si no cantase el folclore, el folclore puro, no. Claro. Había en aquella época todavía había cierta resistencia, ¿no? A incorporar cosas novedosas. Exacto. Entonces, a mí me impusieron en realidad para que cantara, y yo preparé un repertorio folclórico 100%, y me llevé un seleccionado argentino de músicos, ¿viste? Entonces salió tremendo y demás. De ahí dijo Yupanqui una frase que después, bueno, la usan mucho los cordobeses y demás cuando se refieren a mí, cuando dijo Jairo fue el más criollo. Bueno, es criollo como el pan de su provincia, dijo. Y entonces, vos sabés que una cosa que me dijeron en Cosquín, yo no lo sabía eso, es la segunda persona que me lo dice, sí, me lo habían comentado, pero bueno, yo lo tomé un poco a la ligera. Pero ahora cuando estuve me comentaba uno de los veteranos de Cosquín, dice, vos sabés que cuando vos viniste a cantar la primera vez, pusiste en compromiso a los cantantes que venían. Le digo, ¿por qué? Dice, porque vos saliste a cantar por todo el escenario. Claro. Dice, claro. y eso no se hacía. Claro, exacto. No se hacía, cantaban con el micrófono delante, con el pie, claro, sí. Tal cual. Y yo salía, viste, ya acostumbrado a cantar en otros lugares, salía a cantar como si hubiera cantado en un teatro y demás, entonces me movía de uno a otro, cantaba una cosa en un rincón a un costado, ese tipo de cosas que no se hacían, Y entonces, bueno, a partir de ahora estuve viendo el festival y vi que casi todos lo hacen, y está muy bueno, ¿no? Sí. Otros lo hacen muchísimo mejor que yo, incluso. Hacen como coreografías, hay micrófonos con vincha, pero atrás el otro día esa imagen gigante de Atahualpa como de Ángel de la Guarda, ¿no? Claro. Cuando estaba... Y Atahualpa siempre tiene que estar presente, Yupanqui, ¿no? Sí. Mira, estuvieron muy lindos los festivales, ¿no? Que decir las cosas como son, sobre todo por la convocatoria.
Es verdad. La cantidad de gente que ha ido a los festivales es fantástica. Es verdad, vos tuviste Jesús María, que hubo meteorología complicada, más allá de... Sí, Yo vi el lo del primer himno, día, una claro, bronca. yo vi después lo del himno, que tremendo, tremendo. Pero lo de Cosquín, esto que hablábamos de los ritmos, ¿no? Porque de buenas a primeras pasaba lo de verlos a los tres con Fran, llevándola, de repente la canción de las simples cosas, el final Qué tema, por eso Y muchachos. después canté con Jorge Rojas. No, bueno. Pero Jorge es un tipo tan maravilloso, tan extraordinario. Y el Aparte, ¿cómo canta? ¿Viste? Mirá quién lo dice. ¿Cómo canta? Es un tipo que saca pena el caño ahí, ¿sabés qué? No, bueno, y el bis, que por ese bis que hubo, lo que fue. Si querés folclore, tomá. No, fue tremendo el cierre en Cosquín. Sí, claro. El cierre, A mí me encanta cantar folclore. No, bueno, me encanta. Y Por suerte, viste que hay una corriente ahí que parece que está surgiendo, está saliendo a la superficie, una corriente que han encontrado una vía por ahí los chicos más jóvenes que cantan música urbana también, para incorporar repertorio folclórico, y está bárbaro. Está hermoso, muy bien. Hermoso. Y después, bueno, hay otros, el Rally Barrio Nuevo también, cómo canta. Sí, es que se está haciendo, Maggie Cullen, la chica. ¿Viste? La rompió. Tremendo. La rompió, Maggie. Yo lo vengo siguiendo. El festival me encantó. Son muy buenos cantantes. Sí. Son buenos cantantes. Les hubiera ido bien en cualquier época del festival. Sí. El otro día estuve charlando con Nahuel Penisi, qué personaje. Ese primero nos tiene que explicar cómo inventó ese método de tocar la viola, ¿no? Porque no, por necesidad, eso, ¿no? Ese lo inventó él, porque no, y no es que te toca un ritmo de samba, te está haciendo un arpegio de Spinetta o de Silvio Rodríguez. No, toca lo que sea, porque él toca la guitarra de esa manera. Es su método, y es un como fenómeno. Si fuera un teclado. Sí, es un fenómeno. Las posturas de los dedos y demás es distinta a la digitación. Está tocando un piano. Es diferente, pero bueno, es algo que tiene muy incorporado y lo hace de maravilla, es muy talentoso. Y lo mejor que tiene. Una voz preciosa lo mejor que tiene es que es de Boca. Y también es hincha de Boca. ¿Qué va? Digámoslo todo. Yo no sé por qué. Digámoslo todo. ¿Qué se viene ahora? Porque época de verano, festival, ¿estás tramando algo, presentación? ¿Dónde? Mira, ahora estuve en la trastienda el otro día, que fue tremendo, muy bonito. ¿Qué lugar y qué historia? Me encantó cantar en la trastienda también, porque es un lugar donde estás al lado de la gente, ¿viste? Bueno, por primera vez, quiero decir, es un lugar donde podés ver a la gente, las caras. Claro. Ves las reacciones y demás, ¿no? Te quita un poco de concentración, pero es divertido. Sí. Y nada, estoy haciendo así actuaciones y estoy preparando también una muestra de pintura, despacito, tranquilo. Bien. La muestra se hará cuando tenga los cuadros terminados. Vamos a ver paisajes de Santa Ana. ¿Habrá algún paisaje de Santa Ana por ahí? Sí, hay varios, por lo menos 2 o 3. Entonces vamos acá. A un mensajito. Hay mensaje de oyente. Jairo, ¿cómo te va? Dice, mucho por Córdoba, querido amigo Jairo, porque tenés un acento cordobés que no sueles tener. Te mando un beso grande, soy Sandra Mianovich. Un beso para Adrián, para todo el equipo y para mi queridísimo Jairo. Saludos de Sandra. Hablando de gente de Boca que queremos. Cómo la quiero, yo la quiero tanto. Sandra, y además está acá en la radio. Te lo digo aparte. Es genial. Te quiero. Es genial y la quiero y la admiro. Es increíble el laburo, el programón que viene haciendo acá en la radio, lo que ha logrado y lo que está logrando. Es muy inteligente, una persona inteligente. Es brillante, culta, un sentido del humor. Es divina, es sensata. Nada, todo a favor. Y también otra que canta tremendo. No, aguanta. Y qué bien que interpreta a María Elena, ya nos queda poco tiempo, que algún día, te das una vuelta algún día que andes cerca por acá, por el templo de la radio de Maipú 555, ¿nos venís a visitar un día de esto? Sí, claro, cómo no. Ahora me voy a Villa María, como te dije. Sí, yo sé que tenés cosas que hacer. Sé que tenés cosas que hacer en Villa María. No, viste, en nuestro programa respeta a la gente que va a Villa María, está bien. Te dejo después cuando vuelva, viste, porque viene mi hijo Iván con su familia ahora. Bien. Antes del fin de mes. Listo. Y voy a estar con ellos acá, por supuesto, ¿no? ¿Podés venir? Pero bueno, aparte te quiero contar que estoy grabando 3 discos al mismo tiempo. Bueno, sí. Y eso que es que parece muy difícil,
sí, no solo lo parece, es muy difícil. Lo es. Es muy complicado. Bueno, escuchame. Una vez que estuve metido en eso me doy cuenta que es muy difícil. Bueno, pero antes de nos vamos a la noticia, entonces te voy a cuadruplicar la invitación, ¿eh? Va a estar Iván, dijiste, juntámelo Sí. allá, juntámelo allá, pero no entras sin Fran acá, ¿eh? ¿Está bien? Acá detrás del vidrio me dicen, por favor, nos queda un minuto y no quería cerrar sin un poquito de esa canción que me encanta, que se llama Pulsera de Oro Macizo, en la cual tenés un amigo invitado que siempre vamos a querer. Un muchachito. Un tal Sandro. Jairo, Sandro, abrazo enorme, querido amigo, te quiero. Un abrazo enorme, gracias, muchísimas gracias por todo y saludos a toda la gente ahí en la radio. Abrazo. En la radio. El señor Chao. Jairo, un gran artista, un gran y querido artista argentino. Un Citroën con las puertas astilladas y un Falcón despatentado, propiedad de la pesada. Por fin llamó un tipo serio con la voz bien trabajada. Adrián Corol, el Corol de la radio. Noticias en Radio Nacional. Lo que tenés que saber en 2 minutos. 11 de la mañana, 30 minutos en la República Argentina. El objetivo del presidente es bajar los impuestos, así lo afirmó el ministro del Interior, Diego Santilli, quien en diálogo con una radio porteña afirmó que es necesario devolver los recursos a la sociedad. Nosotros estamos firmes y decididos a una movilización laboral y a bajar impuestos. Esa es la posición del presidente. Cada peso excedente que tenga nuestro país va a bajar impuestos y devolvérselo a la sociedad. Ese es el camino que el presidente. Así que nosotros seguimos insistiendo en esa posición clara y contundentemente. Traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires, el Poder Ejecutivo, mediante un decreto, el jefe de gabinete, Manuel Adorni, para que suscriba un acuerdo de transferencia. Avanza la conformación de comisiones en diputados. Amanda Alma. Se conformó la Comisión de Familia, Niñez y Juventud con la presidencia de Gabriela Flores por el Partido de la Libertad Avanza, la provincia de Salta, que deberá debatir junto con legislación penal, presupuesto y justicia el régimen penal juvenil a partir de mañana. En Buenos Aires, la temperatura 29 grados 6 décimas, la térmica 30 grados 1, la humedad 49%, cielo despejado. Rige una alerta a corto plazo por tormentas intensas para el centro de la provincia de Formosa. Informó